Seguro que más de una vez hemos tenido esa sensación, ¿no? La de que la historia, así, con H mayúscula, es algo que pasa por ahí, lejos de nosotros. Bueno, pues hoy vamos a ver que eso es en realidad una ilusión. Vamos a desentrañar cómo nuestra propia vida, cada biografía, es historia pura y dura, en primera persona. Y para arrancar, fijaos en esta cita. Es del historiador Eric Hobsbawm y es potentísima. Lo que viene a decir es algo que a veces se nos olvida. La historia no es una lista de hechos que están ahí grabados en piedra. ¿Qué va? Es un relato, una narrativa que se construye, que nos cuentan, que aprendemos de todo lo que nos rodea. Y esta idea, ojo, es la clave de todo lo que vamos a ver hoy. Claro, y esto nos planta de lleno ante un reto, un verdadero desafío de hoy en día. A ver, ¿cómo explicamos la historia de un país, la de nuestros antepasados, en una clase donde las caras reflejan, literalmente, el mundo entero? ¿Cómo puede un único relato conectar con gente de orígenes tan distintos? Esa pregunta, esa es la que va a mover todo nuestro análisis. Vale, pues vamos a meternos en faena con la primera sección. Vamos a intentar entender de dónde viene esa desconexión, ese abismo que a veces sentimos entre la historia oficial, la de los libros, y lo que es nuestra vida, la de verdad. Es que, a ver, el mundo de hoy no tiene nada que ver con el de antes. Estamos en plena globalización, tenemos Internet, donde cualquiera puede encontrar hechos alternativos con un solo clic, y nuestras aulas, nuestros barrios, son un mosaico de culturas. Todo esto, claro, choca de frente con esas narrativas de toda la vida, las del siglo XIX, que eran muy sencillitas. La historia era el camino triunfal de la nación. Pues eso ya no cuela. Y con esto llegamos al núcleo de todo. Fui, soy, seré. No es solo una forma verbal, para nada. Detrás de estas tres palabras hay una historia alucinante de resistencia humana contra el intento de borrarte del tiempo. Hay que tratar de imaginar la escena, porque es tremenda. Estamos en Buchenwald, uno de los peores sitios que ha creado el ser humano. Y ahí, un prisionero joven, Armand Gotti, que no sabía nada de teatro, se da cuenta de algo increíble. Se da cuenta de que la resistencia más profunda, la de verdad, no es solo seguir respirando, es afirmar que existes, que exististe, que existes y que existirás. Es que es un acto de supervivencia brutal. Vale. Con esa imagen en la cabeza, ahora sí podemos ponerle nombre al concepto clave de hoy, ego-historia. ¿Y qué es esto de la ego-historia? Pues es justo eso. Es el puente que conecta nuestra vida, con sus pequeñas cosas, con la historia en mayúsculas. Es entender que tu historia familiar, tus recuerdos, tus experiencias, no están al margen de la historia. Son la historia. Y ojo, que esto no es un invento de anteayer. La idea lleva cocinándose más de un siglo. Empezó por allá, por 1872, con un filósofo, Cournot, que ya pensaba en la historia en ciclos de generaciones. Luego, en el siglo XX, los historiadores de la Escuela de los Anales en Francia le dieron muchas vueltas, hasta que finalmente, en 1987, se le puso el nombre oficial, Ego-Historia. Muy bien, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a lo interesante. ¿Cómo nos llevamos esto a la práctica? ¿De qué nos sirve en nuestro día a día? Pues vamos a ver que tiene un poder increíble para entendernos a nosotros mismos. Mirad esta cita de Iván Jablonka, que lo clava. Lo que dice básicamente es que esa distinción que hacemos entre la historia de nuestra familia y la historia pomposa, con mayúscula, no tiene ningún sentido. Es que es lo mismo. Las anécdotas del abuelo, por qué nuestros padres emigraron o no, nuestros propios sueños, todo eso, todo es la materia prima de la que está hecha la historia. Y un ejemplo perfecto para entenderlo es comparar a dos historiadores británicos, Hobsbawm y Thompson. A ver, los dos vivieron el mismo evento gigantesco, la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, la experiencia de cada uno fue radicalmente distinta. Hobsbawm estuvo en un despacho sin pegar un tiro. Thompson, en cambio, estaba al mando de un tanque en plena campaña de Italia. ¿Vivieron la misma historia? Pues sí y no. Su realidad histórica personal fue completamente diferente. Entonces, ¿cómo hacemos esto en casa? Pues es más fácil de lo que parece. La próxima vez que alguien saque el álbum de fotos familiar, que no lo mire solo con nostalgia, que lo mire como un archivo histórico. O una idea genial, crear una especie de línea del tiempo de la familia, un friso generacional, y poner al lado los grandes eventos históricos. De repente, todo encaja. Así es como la historia deja de ser un rollo y cobra vida. Pero, y aquí la cosa se pone seria, esto no es solo un juego intelectual, un pasatiempo curioso. Creer que podemos vivir al margen de la historia e ignorarla tiene consecuencias. Consecuencias muy reales y, a veces, como vamos a ver, terribles. Atención a esta historia, porque es real. Grenoble, Francia, julio de 1944. Plena ocupación nazi. Un hombre, Marcel N., está de vacaciones.
A su alrededor, la guerra es un caos. El ejército alemán está acorralando a la resistencia, pero él está tranquilo. Él insiste en que no tiene nada que temer, sus papeles están en regla. Él no es un terrorista, él no se mueve. Y entonces llegan los soldados. Y aquí viene lo más escalofriante. Son educados. Le escuchan con atención mientras él explica que es un ciudadano normal, que no tiene nada que ver con nada. Se lo llevan, sí, pero solo para comprobar sus papeles. Una simple formalidad, o al menos eso es lo que parece. Cae la noche, y Marcel N. no ha vuelto. Y ya nunca volverá. Murió deportado. ¿Cuál es la lección aquí? Que él creía que podía evadirse de la historia, que podía elegir no participar. Pero la historia le atrapó. Porque la historia no te da esa opción, nunca se la da a nadie. Y todo esto nos lleva a la última parte, que conecta directamente con lo que está pasando hoy. Porque entender que estamos dentro de la historia no es solo mirar al pasado, es, sobre todo, una herramienta fundamental para defender nuestro futuro. Pensemos en uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Sufrimos de una falta de atención patológicamente estrecha. Todo funciona en ciclos políticos cortísimos, de 2, 4, 8 años. Y el resultado lo vemos todos los días. Colegios que se caen a trozos, hospitales saturados, una vivienda imposible. Es la consecuencia directa de no tener perspectiva histórica, de no pensar a largo plazo. Y en un contexto así, ¿qué es ser revolucionario hoy? Pues quizás no es lo que imaginamos. Quizás los actos de revolución de hoy son estos: defender la ciencia con uñas y dientes, defender sin fisuras los derechos de las mujeres y la libertad sexual, defender físicamente a las minorías cuando son atacadas y, por supuesto, rescatar lo público de la especulación. ¿Por qué son revolucionarios? Porque van a contracorriente de esa visión cortoplacista. Miran al futuro, pero para hacerlo, protegen lo que se consiguió en el pasado. Pero ¿de dónde se saca la fuerza para todo esto? La respuesta que da Walter Benjamin en esta cita es brutal. Dice que nuestro sacrificio, nuestra lucha, se nutre de la imagen de los antepasados sometidos, no del ideal de los nietos liberados. O sea que lo que nos mueve de verdad no es tanto una utopía futura, sino el recuerdo, la deuda, que tenemos con las luchas de los que vinieron antes. Y llegamos al final con una pregunta que es para que se nos quede resonando en la cabeza. Nos la lanzan directamente. ¿Nos estamos dando cuenta de que de un año para otro todas las señales se están poniendo en rojo? ¿Sentimos que estamos condenados o decidimos hacer algo? Es, en el fondo, preguntarnos si estamos siendo como aquella gente de los años 30 que vieron venir el desastre y no supieron o no quisieron reaccionar. Porque ya es tarde para buscar otro sitio al que ir. El monstruo, como dice el texto, ya está aquí. La tarea que nos toca, la nuestra, es salvaguardar la razón democrática frente a la barbarie. Se trata de dejar de estar confusos por lo que pasa y empezar a entenderlo. Y sobre todo, empezar a actuar. Y así, volvemos al principio. Fuimos, somos, seremos. Ya no son solo 3 palabras, ¿verdad? Ya no es solo el título de una obra de teatro en Buchenwald. Es toda una declaración de principios, es la afirmación de que estamos atados al pasado, de que somos responsables del presente y de que, queramos o no, vamos a construir el futuro.